Hoy en Roma comienzan 12 días de celebraciones en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los carmelitas, auxilio en la hora final y garante de la vida eterna. La Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas más universales y antiguas de la Iglesia, se celebra en procesiones y fiestas en todo el mundo. En Siria, extremistas atacan un templo cristiano y amenazan otro, forzando a cristianos a huir. Un historiador advierte que tras años de guerra, Siria ha perdido el 75% de sus cristianos. En el Vaticano, el Papa León XIV demuestra que la caridad no se toma vacaciones, enviando ayuda humanitaria a Ucrania. La tasa de natalidad en Argentina ha bajado un 40%, según un estudio de población, uno de los índices más bajos en Latinoamérica. Experta lamenta que se abre camino a una sociedad envejecida con menos personas para sostener la economía. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles cómo se vive ahí la devoción a esta querida vocación mariana que data del siglo XIII. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El 16 de julio la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, pero Roma comienza a celebrar a la Madre del Carmelo con antelación. Desde principios de julio y durante todo el mes, los romanos expresan su profundo amor por María a través de innumerables misas y procesiones celebradas en su honor. Las celebraciones giran en torno a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que venera a la Santísima Virgen María como patrona de la Orden Carmelita y conmemora su protección y maternidad espiritual. A lo largo de los siglos, los carmelitas han ayudado a los fieles a descubrir a María y a descubrirla precisamente con el título de Monte Carmelo. Así, a lo largo de los siglos en los que los carmelitas han estado presentes en Roma, se han desarrollado muchas fiestas de la Virgen del Carmen. La que se celebra en la iglesia de la Transpontina es una de ellas y quizás la más destacada, porque estamos en la vía de la Conciliazione, pero también la que se celebra en Trastevere, como es bien sabido, expresa la fe mariana de los romanos. Esprimono la fede mariana dei romani. Muchas órdenes religiosas tienen símbolos distintivos que ayudan a identificarlas. En el caso de los carmelitas es el escapulario marrón. Según la tradición, Nuestra Señora del Monte Carmelo se apareció al sacerdote inglés Simon Stock en 1251 para entregarle el escapulario, que forma parte del hábito carmelita. Mientras que los religiosos llevan una tela marrón más grande unida sobre el hombro, los laicos pueden llevar un escapulario más pequeño. Lo scapolare è questo piccolo abitino di stoffa che El escapulario es esta pequeña prenda de tela que simboliza el deseo de seguir a María, quien nos señala a su Hijo, pero también es un elemento que recuerda la vestimenta bautismal. Es un poco como la vestimenta del bautismo, recuerda el camino para seguir el Evangelio y por lo tanto cualquiera puede formar parte de la familia del Carmelo llevando el escapulario y haciendo suyos los dones que el Espíritu Santo ha concedido al Carmelo. I doni che lo Spirito Santo ha fatto al Carmelo. El escapulario marrón es considerado por muchos como una oración silenciosa para pedir la intercesión de María y un signo de su presencia constante. No solo es un signo de amor hacia Nuestra Señora por parte de quienes lo llevan, sino que también expresa el deseo de imitar sus virtudes y su amor por Cristo. Mi devoción creció cuando intentaba cultivar la virtud del temor de Dios y sentí la necesidad de llevar el escapulario. Es algo bastante visible, se ve, la gente lo ve a través de mi ropa. Se me acercan en los bares o cuando salgo y me preguntan, ¿qué es eso? Así que es una oportunidad para evangelizar sobre la fe y sentirme realmente orgullosa de ser católica. Y cualquier devoción a Nuestra Señora también se dirige a Dios y Dios nunca será superado en generosidad. Así que creo que todo lo que le he dado, por poco que sea, ella me lo ha devuelto multiplicado por 10. En la Ciudad Eterna hoy comienza una celebración en honor a Nuestra Señora del Carmen que durará 12 días. La celebración culminará con una procesión mariana flotante en barco por el río Tíber, una tradición romana que se remonta a casi 500 años atrás. Desde Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y en Perú, la imagen de la Virgen del Carmen también sale en procesión por las calles de Lima. Nuestro corresponsal Abel Camás que está ahí. Adelante, Abel. Hola Nati, ¿qué tal? Como pueden apreciar detrás mío, avanza la procesión de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad de Lima. Muy temprano, a las 6 de la mañana, hubo una misa solemne con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y luego salió en procesión.
Les cuento que desde hace 51 años la Virgen del Carmen ostenta el título de alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima y es custodia de las llaves de la ciudad. Pudimos conversar con el superior mayor de los Carmelitas Descalzos, quien nos comentó lo siguiente sobre esta devoción muy importante en el Perú. Esta devoción se inicia más o menos en el siglo XVII. Se inicia con ese deseo de difundir la devoción a nuestra Madre, la Virgen María, de manera especial en esta vocación de la Virgen del Carmen, ¿no? Es la Virgen del Escapulario que nos entrega este signo del escapulario como un signo de pertenencia a la familia del Carmelo, como un signo también de consagración a nuestra Madre, pero también un signo de compromiso de nuestra parte hacia ella como también hacia la iglesia, ¿no? Nati, también te cuento que cada vez se van sumando más fieles a esta gran procesión. Pudimos conversar con algunos de ellos sobre lo que significa la Virgen del Carmen en sus vidas y esto fue lo que nos contaron. Ya yo tengo 27 años en el grupo de cantoras y sí puedo dar testimonio por otras hermanas que la Virgen les ha hecho un milagro muy grande. Incluso en pleno COVID ha salvado a muchas hermanas y hermanos también. La Virgen del Carmen es una mamá. Es una mamá que nos cuida todos los días, nos acompaña, nos da consuelo sobre todo. Nosotros este año enfrentamos una pérdida que es mi abuela, es la que nos traía acá a la procesión y ya pues hemos venido también en su honor a seguir acompañando y a seguir la tradición, la devoción. Conózcanla, quiéranla y nunca se van a sentir defraudados. Siempre se van a sentir no arrepentidos y felices de conocer. Abel, ¿qué más está previsto en el recorrido de la procesión? Bueno, la Virgen del Carmen avanza hacia la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, donde va a recibir honores de la alcaldía, del Palacio de Gobierno y también de la Catedral. Gracias, Abel, por lo que nos has contado. Gracias a ustedes, gracias Nati. Adelante ustedes. Y en Siria, la iglesia de San Miguel de la zona rural de Sueida fue atacada por extremistas en el sur del país. Según imágenes difundidas en redes sociales, los agresores destruyeron símbolos cristianos, profanaron el altar y prendieron fuego al techo, afectando gravemente los íconos religiosos, reporta Asimena. Muchas familias huyeron tras los enfrentamientos, buscando refugio en otros templos. En paralelo, las fuerzas de seguridad evitaron un atentado contra la iglesia maronita de San Elías, donde detuvieron a 3 personas con un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos. Dentro del carro se hallaron panfletos con mensajes de odio religioso. Días antes, en Safita, aparecieron amenazas similares firmadas por un grupo extremista que luego negó su implicación. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, la perspectiva para la población cristiana ha sido, por decirlo menos, incierta. Y tras el reciente atentado que cobró más de 30 víctimas durante una misa dominical, la preocupación crece. Para saber más al respecto estamos con Sohail Lawand. Él es especialista en la historia del cristianismo oriental y periodista en ASI, del norte de África y Medio Oriente, cubriendo asuntos cristianos de Siria y Egipto. Nos habla desde Lista, en Rusia. Sohail, bienvenido al programa. Bienvenidos a ti y a los espectadores y gracias por la presentación. Sohail, por favor, háblanos de cómo está la población cristiana después de este ataque terrible en una misa hace pocos días. Al principio hubo conmoción porque desde 1860 no se había producido una explosión similar dentro de una iglesia en Damasco. También hay tristeza, ira. Existe el deseo de desafiar al terrorismo y de quedarse y estar presente, ya sea en la iglesia o en casa, pero también hay miedo. En 14 años de guerra en Siria, el país perdió alrededor del 75% de los cristianos. Y si la situación continúa como esta, Siria también perderá a los cristianos que le quedan. Los cristianos que se han comprometido a quedarse en Siria así lo desean, pero bajo 2 condiciones. Primero, que haya seguridad. Segundo, que el gobierno base su administración en reglas civiles y no religiosas musulmanes, porque en Siria conviven una variedad de culturas, etnias y religiones. Por lo tanto, la migración de cristianos causaría un gran daño a Siria y también a la propia religión cristiana, porque los cristianos orientales en general, y los sirios en particular, son cristianos originales, la cuna del cristianismo. Como sabemos, en el Evangelio de Lucas 2:2 se realizó un censo en el que participaron San José y la Virgen María, los padres de Jesús. Este censo se llevó a cabo en los tiempos de Cirenio, gobernador romano de Siria. En los tiempos del Evangelio, los pueblos de esta región estaban bajo el control del Estado romano de Siria. Mateo 4:24 nos dice que la fama de Jesús se extendió por toda Siria. Antioquía es también la capital histórica de Siria. Allí se llamó a los cristianos por primera vez con este nombre. Por lo tanto, para Siria, que los cristianos se vayan es una gran pérdida a nivel nacional
e incluso a nivel cristiano mundial. ¿Qué sabemos de los atacantes? Hay 3 puntos de vista sobre la identidad de los atacantes. Las autoridades afirman que el ataque suicida fue obra del grupo terrorista Estado Islámico, pero también hay grupos llamados Brigadas Ansar al-Sunna que se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Un tercer punto de vista sostiene que pudieron ser individuos del ejército o elementos de seguridad gubernamentales incontrolables, extremistas, radicales, sin duda. Hubo un caos en la seguridad luego del ataque en el templo católico el 22 de junio. El gobierno sirio llevó a cabo los operativos, pero casi con certeza, según testigos presenciales, los atacantes se suicidaron cerca y dentro de la iglesia porque se escuchó a 2 personas hablar en un idioma extranjero, no árabe. ¿Cuál es el mensaje de las autoridades para la población cristiana? La gestión del gobierno sirio luego del atentado, siendo honestos, tuvo un lado positivo y otro negativo. El aspecto positivo son las mejoras en la seguridad desde el día del incidente. El Estado trabajó para desplegar elementos de seguridad a diario en todas las iglesias, entradas a los templos y en Damasco. También en Alepo y otras ciudades, los domingos antes y durante las misas. Y otro punto que el Estado considera importante, permitir a los cristianos expresar sus opiniones, que a veces pueden ser duras o mordazmente críticas con la autoridad, algo que no era posible durante la era de Bashar al-Assad, por ejemplo. Así que hay libertad para expresar este sufrimiento y el dolor cristiano. Pero, por otro lado, existen aspectos negativos. El más negativo es la debilidad del gobierno. El segundo punto negativo es que las condolencias ofrecidas por el régimen no fueron las debidas. En su mensaje de pésame, el Estado sirio no describió como mártires a los cristianos sirios que murieron en el bombardeo. El término mártir en Siria y en el mundo árabe no solo se relaciona con la iglesia, la mezquita, los musulmanes o los cristianos, sino también lo usan los sirios como símbolo de la entrega de la vida por la patria, es decir, el mártir de la patria. Tampoco mencionaron el deseo de que Dios acoja las almas de los fallecidos. Es costumbre entre los sirios tener esa piedad ante los muertos y sus familiares. Estas descripciones o palabras no se mencionan en la declaración de los cristianos sirios, pero sí se expresaron en otras ocasiones de este tipo de ataques cuando las víctimas eran musulmanes. Por eso los cristianos sirios también sintieron desigualdad. Asimismo, el Estado sirio no declaró 3 días de luto oficial por las almas de los mártires cristianos, y este punto fue señalado por el patriarca de Antioquía de la Iglesia Ortodoxa griega, John X. Yassiji, cuando dijo: "No queremos luto por los cristianos muertos el 22 de junio, más bien declaramos luto por el gobierno". Sohail Lawan, periodista de ASI MENA, del Medio Oriente y Norte de África, gracias por darnos tu perspectiva sobre esta difícil situación. Gracias. Y en otro lado de Medio Oriente, en Tierra Santa, este miércoles al menos 40 murieron en Gaza por bombardeos israelíes y una estampida en un centro de ayuda humanitaria en Rafah. Entre los fallecidos hay mujeres, niños y bebés, informa Associated Press. La estampida dejó 20 muertos y ocurrió en un punto gestionado por la Fundación Humanitaria para Gaza, criticada por la ONU por su gestión. La fundación admitió las muertes, pero acusó a Hamas de introducir agitadores en los puntos de distribución de ayuda, indica el diario El País. Israel, por su parte, reportó haber atacado más de 120 objetivos terroristas en las últimas 24 horas. Según prensa internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este miércoles en la Casa Blanca con el primer ministro de Qatar para tratar un posible alto el fuego en Gaza. La propuesta apoyada por Estados Unidos incluye 60 días de tregua, liberación de rehenes y retirada de tropas israelíes. Por otro lado, llegaron a Ucrania desde el Vaticano alimentos y artículos de primera necesidad a las comunidades de la región de Kharkiv, una de las más afectadas por los recientes bombardeos rusos en Ucrania. El cargamento incluyó alimentos, colchones, muebles reutilizados y artículos para niños entregados directamente a las familias. Cada caja estaba acompañada del mensaje "Don del Papa León XIV para la población de Kharkiv". El cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, afirmó que la caridad del Papa no se toma vacaciones nunca. Desde el inicio del conflicto en 2022, el Vaticano ha mantenido su compromiso solidario con Ucrania. Hacemos una pausa y al volver, en Nigeria, seminaristas siguen secuestrados por delincuentes que piden rescate. Además, Libro de Profesores de Religión nos da pautas para valorar la asignatura más importante de todas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Nigeria, casi una semana llevan secuestrados 3 seminaristas tomados como rehenes durante un ataque al seminario menor de la Inmaculada Concepción en la diócesis de Auchi, según la iglesia en el lugar. Un guardia de seguridad de la sede también fue asesinado por los delincuentes. Según informó la diócesis, los secuestradores piden un rescate y las negociaciones están en curso. El obispo de Auchi, Gabriel Dunia, confirmó que las fuerzas de seguridad trabajan para lograr la liberación de los jóvenes que fueron llevados al bosque por los atacantes. Los demás seminaristas fueron llevados a un lugar seguro. Este seminario sufrió un ataque en octubre de 2024 cuando su rector fue secuestrado y liberado tras 11 días. En otras noticias les contamos que por el Día Mundial de la Población, conmemorado hace poco, una reciente investigación de la Red de Institutos Latinoamericanos Universitarios de Familia y el Observatorio de la Dignidad Humana y la Familia revela que en Latinoamérica la población está cada vez más envejecida y Argentina registra la menor tasa de natalidad como uno de los casos. ¿Qué implicancias tienen estas transformaciones para el futuro de la sociedad argentina y en la región? Para hablar sobre ello, estamos en conexión con Lorena Bolson, presidenta de la Red de Institutos Latinoamericanos Universitarios de Familia. Lorena Bolson, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muy buenos días. Lorena, ¿qué pasa en Argentina? ¿Por qué nacen menos niños? Bueno, la realidad es que como en el mundo y en toda la región estamos atravesando un proceso demográfico que se viene desarrollando ya desde hace varias décadas atrás. Un proceso demográfico, decía, que está caracterizado por las bajas tasas de natalidad y por la mayor esperanza de vida. Ahora bien, en nuestro país en particular, la característica o lo destacable es que en tan solo 9 años hemos bajado un 40% las tasas de natalidad. Es decir, en el 2014 nacían alrededor de unos 770.000 niños en nuestro país y hoy nacen alrededor de 400.000. Esto caracteriza o empieza a perfilarse como no solamente un derrumbe en las tasas de natalidad, sino que también va abriendo camino a una sociedad que es más envejecida y con menor cantidad de personas en su momento justamente luego de trabajo, ¿no? Para fortalecer y sostener a los dos extremos de la vida en este sentido. Y como nos comenta, América Latina enfrenta este envejecimiento acelerado de la población. ¿Cómo ve usted el impacto que esto tendrá sobre los sistemas de salud, las jubilaciones y la economía en esta parte también del mundo? Bueno, justamente el punto es que no solamente baja la tasa de natalidad, sino que ha aumentado el tiempo que nosotros vivimos, hay mayor esperanza de vida a nivel regional en términos generales. Esto implica que somos sociedades más longevas y que vamos a necesitar a través del tiempo extender todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, el sistema de protección hacia los adultos mayores, sostenibilidad, entonces todo lo que implica el sistema de salud en materia de cuidado y atención específica, tanto para las personas mayores de 65 años como para incluso las mayores de 80 años, que tenemos muchísimas en nuestros países, va a tener que ser también acompañado por un sistema laboral y jubilatorio muy fuerte, porque vamos a tener menor población en edad económicamente activa que deban sostener a una población más envejecida y ya no activa laboralmente. Y ante el descenso de la natalidad y el aumento del envejecimiento que estamos hablando, ¿qué rol pueden y deben asumir las familias, el Estado y la sociedad civil para mantener la cohesión y el apoyo intergeneracional? A ver, varias cuestiones tenemos que ver en este sentido. Lo primero te diría es tener un cambio educativo y un cambio de perspectiva a lo que implica la familia y lo que implica la maternidad y la paternidad. En los últimos años ha perdido valor el sentido de la maternidad, hoy y de la paternidad también, ¿no? En este sentido, pero digamos, hoy es vivido más como una carga que como una oportunidad de crecimiento personal. Entonces creo que el primer trabajo que tenemos todos desde cada uno de nuestros lugares es resaltar el valor de la familia y lo importante que es la familia no solamente para la contención de sus miembros, sino para toda la sociedad en general. Y por eso merece protección, cuidado y respeto a todo lo que la institución familiar representa. Después, a nivel institucional, tenemos que revisar las políticas de empleo de manera que aseguren y que permitan en las nuevas realidades en las que hoy estamos inmersos, que tanto las mujeres como los hombres podamos desarrollar nuestro trabajo fuera del hogar
sin dejar de atender a las responsabilidades de cuidado dentro del hogar. Y claramente hay también una tarea por delante a nivel educativo, donde justamente se forme a las nuevas generaciones en la conciencia de lo que implica la maternidad y la paternidad, el apoyo a la familia y lo que esto también trae aparejado en relación al cuidado de toda la sociedad, ¿no? Y a las responsabilidades que también socialmente nos corresponden a cada uno de nosotros. Y esto en materia claramente de generar políticas demográficas y políticas de cuidado activas. Lorena Bolson, muchas gracias por la entrevista, muy importante cada detalle que nos ha dado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Por otro lado, profesores de religión en América Latina y España volcaron su experiencia en un libro con recomendaciones para enseñar la doctrina a niños y jóvenes. Veamos la entrevista. Para saber más al respecto, estamos con Ronald Baum Sepúlveda, principal impulsor del libro. Ronald, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme y poder hablar de este proyecto que me apasiona tanto. Ronald, por favor, dinos de dónde nace este proyecto. Mira, lo primero que me gustaría como decir es que este proyecto nace como una convicción profunda, cada vez más arraigada, de que en un colegio, por muchos motivos que podría mencionar, religión es la asignatura más importante de todas. Y esto a mí me gusta decirlo en mis clases de religión, y hace unos años atrás, en una feria de ciencias aquí en el Colegio Tabancura, donde trabajo, un alumno me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, profesora, ¿a usted le gusta decir que religión es la asignatura más importante de todas? ¿Y por qué no tiene una feria como esta, o una semana temática como inglés, o un congreso como otras asignaturas? Y la verdad es que yo no supe mucho qué responderle porque tenía toda la razón. Y ahí nos pusimos en campaña en el departamento de religión del colegio para iniciar muchos proyectos, un congreso de joven, una capacitación para los profesores de religión, y esta es una manifestación más de esta convicción profunda que es religión la asignatura más importante de todas. Si es así, nos tenemos que apoyar más entre todos, y qué mejor manera que la de compartir nuestras experiencias haciendo clases. Tuve la gracia de participar en el jubileo de los catequistas en el año 2000 y recuerdo haber escuchado las palabras de un experto en catequesis, justamente en educación religiosa, en esa ocasión, que habló después de la misa, al final, casi al final de la misa, con el Papa Juan Pablo II presente, que decía que el curso de religión era indispensable en el currículum italiano, hablaba en Italia, porque es el curso que permite darle unidad a todos los demás contenidos de los cursos en vista de la realización integral de la persona, y no hay otro curso que llene esa necesidad. Es lo que él proponía. Me parece que, digamos, argumenta también a favor de lo que tú presentas, justamente sobre la importancia de este curso. Sí, para demostrar de que religión es la asignatura más importante de todas, se pueden dar muchos argumentos. Hay un libro muy interesante que escribió un autor norteamericano que se llama Jonathan Haidt, que se llama La generación ansiosa, a propósito de esta generación. A nosotros también nos pasan, pero entre los más jóvenes, en el que los celulares, los móviles, las redes sociales están generando una crisis de salud mental y de ansiedad en mucha gente, pero especialmente en los más jóvenes. Y precisamente la religión, y él lo menciona desde el punto de vista sociológico, antropológico, nos ayuda a esa calma interior, nos ayuda a contemplar a los demás y contemplar la naturaleza, nos ayuda a vencer nuestros miedos, nuestras iras, ser lentos para enojarnos y rápidos para perdonar, tener una concepción de nuestro cuerpo que muchas veces, nuevamente especialmente para los más jóvenes, les cuesta comprender su cuerpo, les incomoda, o muchas veces es fuente de algo malo, algo que ellos no buscan. Bueno, también la religión nos ayuda a tener un concepto de nuestro cuerpo como algo bueno, que algo que nos permite rezar, perdonar, acompañar, comprender. Compartimos nuestra experiencia a través de capítulos muy interesantes. Te menciono rápidamente algunos: autoridad, cariño y prestigio, cómo planificar nuestras clases, cómo utilizar más la Sagrada Escritura, recursos pedagógicos, actividades varias. Uno muy interesante, participación de los alumnos. Así que lo pueden buscar en
en Amazon, en la página de UNSA, que es aquí está la portada, la página de UNSA, que es la editorial, y de esa manera cada uno de nosotros vamos mejorando nuestras clases por el bien de nuestros jóvenes. Se ve que es un recurso eminentemente práctico. Ronald Baum Sepúlveda, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti y cuando quieran. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.